sabrá si ella decidió ahorcar a Petriel la noche misma en que él golpeó su ventana por última vez, o si lo había decidido la tarde anterior, cuando él amenazó con contarle la historia a su marido. Lo que sí es seguro es que cuando buscó y encontró la soga, ya había decidido el destino de Petriel. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso muy impactante. De este particularmente se ha escrito un libro, de la cual también se ha sacado una serie titulada Mujeres Asesinas. Así que pues básicamente todo lo que les voy a estar narrando el día de hoy, el guión le pertenece más que nada a la escritora de este libro. Por eso le voy a dar los créditos, porque realmente no he sido yo la que ha redactado, pues como quien dice, toda la información. Pero como siempre les pongo muchísimo cariño a cada uno de estos videos, hoy les voy a regalar más que nada mi voz para la narración de esta historia, la ilustración y la música. Así que espero que pues puedan conocer esta historia y seguramente muchos de ustedes van a quedar tan impactados como yo. Y que seguramente muchísimos argentinos en algún punto de sus vidas habrán escuchado hablar sobre Emilia Basile, una mujer que realmente dejó a muchos impactados. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Emilia Basile nació en el Líbano en 1911 y era una mujer que estaba llena de problemas familiares y económicos. Todo esto la llevó a centrarse en más que nada en la supervivencia que en su propia felicidad. En los años 40 y por motivos insondables, llegó a la Argentina. Estaba sola, estaba aburrida de tanto viaje y estaba completamente desesperanzada. Se instaló en Buenos Aires en una pensión cercana al puerto y tenía un par de direcciones de libaneses que ya estaban viviendo en la ciudad, pero aún así ella decidió no buscarlos. Decidió por completo estar sola. Empezó a vivir en la pensión de Dora Ramos, quien fue la primera persona en enseñarle palabras en español. Emilia le pagaba, pero además le ayudaba en la limpieza y sobre todo en la cocina. No lo hacía por afecto hacia Dora, sino por puro cálculo. Sabía que era necesario caerle bien a esa mujer, de la que en parte dependía su futuro. Al poco tiempo, Emilia logró conseguir un empleo en un frigorífico, y todo esto gracias a Dora, que tenía contactos, aunque en ese lugar le dijeron que ese trabajo era para un hombre. Aún así, le iban a dar la oportunidad a Emilia para ponerla a prueba. Emilia era una mujer bajita, pero de mucha fuerza. En ese mismo frigorífico de la zona de Barracas, Emilia consiguió a su primer amante, un español bajito, que también hacía el mismo trabajo que ella, que era cortar reses en trozos. La relación además era clandestina, pues este hombre estaba casado, y cuando Dora Ramos se enteró, le recriminó a Emilia que no saliera con un hombre casado, que ella podía formar su propia familia. Pero Emilia era una mujer poco agraciada y realmente tampoco se sentía nada hermosa y creía que ella no podía conseguir a un hombre para ella. Pero luego pasaron 10 años y Emilia seguía viviendo siempre en la misma pensión, siempre cocinaba empanadas y guisos árabes y seguía trabajando en el mismo frigorífico. Pero un día, en un bar de Constitución, conoció a Felipe Coronel Rueda, un hombre peruano 13 años menor que ella. Ese día, Rueda se acercó a la mesa de Emilia, a quien ya conocía por haberla visto en el frigorífico. El peruano era el encargado de compras de un restaurante céntrico, y cada vez que iba a comprar la carne, se asombraba de ver a esa mujer bajita y musculosa, de manos grandes y rasgos muy marcados, cortando reses sin levantar jamás su mirada de su tabla de trabajo. A Emilia no le gustaba ese hombre, pero menos le gustaba la idea de quedarse sola o seguir teniendo amantes, que de ninguna manera le serviría para formar una familia. En cambio, Rueda se enamoró perdidamente de Emilia y le contaba a todos sus amigos. A los pocos meses, Emilia y Rueda se casaron y se mudaron a una casa de la calle Garay, donde instalaron un restaurante también llamado Yamil. Ellos vivían en los fondos de aquel local, lindando con un italiano de nombre José Petriel. José Petriel era un soltero, amargado y estaba realmente arruinado. De hecho, él había sido el anterior dueño de la propiedad, pero a causa de su mala administración de su dinero, había terminado vendiéndoselo a Rueda. El peruano pagó una parte en efectivo y el resto prometió dárselo en varias cuotas.
Por lo tanto, José Petriel le dijo a Rueda que mientras ellos le debieran cuotas, tenían que permitirle vivir en ese mismo lugar, en uno de los cuartos que quedaba al fondo de ese local. Así que a partir de ese momento, Emilia, Rueda y José Petriel empezaron a vivir bajo el mismo techo. José Petriel estaba tan arruinado que realmente nunca se le veía en la calle. Las pocas veces que salía era para hacer unos trabajos de cañería y luego regresaba a la casa. A todo esto, José Petriel también tenía un especial interés de seguir viviendo bajo el mismo techo que Emilia y que Rueda. Y es que este hombre también gustaba un poco de Emilia. Después de esta negociación, Emilia y su esposo siguieron con sus vidas y ella quedó embarazada al poco tiempo. Primero tuvo a su hija Florinda Esperanza, luego a Rosa Isabel y Mirta Emilia. Después del último nacimiento, Emilia se negó a las súplicas de su marido de seguir buscando el hijo varón. Ella argumentaba que ya estaba de avanzada edad, que estaba próxima a la menopausia y que su carácter cada día era más complicado. Emilia se encargaba de cocinar en el restaurante Yamil, limpiaba su casa, cuidaba a sus hijas, pero realmente no era una mujer que mostrara mucho afecto maternal, ni mucho menos gestos de cariño a su marido. Era una mujer ruda, seria, pero sobre todas las cosas siempre se le veía como muy aburrida de su vida. Cada mañana hacía las compras en el mismo almacén, caminaba por las mismas veredas y al volver miraba su casa de lejos. Como se sabe, el aburrimiento puede ser causa de grandes errores. Y Emilia cometió uno, iniciando un amorío peligroso con el italiano Petriel. Resulta que el restaurante que Rueda y Emilia habían montado no estaba funcionando. Rueda era un hombre que realmente estaba enamorado de su mujer oriental, de su familia, de sus hijas y de la idea del emprendimiento que lo haría, si no rico, por lo menos autosuficiente. Pero en cambio, Emilia tenía la frialdad de la mujer casada sin amor y sin esperanzas. Lo cierto es que el fracaso gastronómico impidió que Rueda pudiera pagar las cuotas que le debía al italiano, y ese detalle, además del aburrimiento, fue lo que acercó a la libanesa al italiano. Emilia le dijo a su marido de mala manera que ella hablaría y se disculparía con Petriel por el retraso de los pagos convenidos. Pero Emilia se había percatado durante varios años que el italiano constantemente la espiaba a través de la ventana de la cocina o cuando ella pasaba de un lado a otro. Y aún así, en su avanzada edad, Emilia terminó convirtiéndose en la amante de aquel italiano. Emilia ya tenía el cabello gris, llevaba su cabello siempre recogido, usaba anteojos, jamás se pensó de que ella pudiera engañar a su marido bajo su mismo techo. La relación en sí la empezó el italiano, pero la estrategia realmente la armó Emilia. Fue de lo más sencillo. Un día, Emilia tocó la puerta a las 12:30 de la noche de aquel italiano y alarmado, Petriel abrió pensando que alguien de su familia había muerto o que llegaban a darle alguna noticia. Pero en su defecto encontró a Emilia, vestida con un delantal entre las manos, que le dijo que sí podía pasar porque no podía dormir. De un solo vistazo ella se dio cuenta de que el italiano estaba un poco confundido, así que supo que tendría que ser más clara. Entonces ella procedió a sentarse junto a él en la cama. Con sus manos ásperas le tocó la cabeza, avergonzada de su propio gesto de ternura, y recién entonces Petriel entendió. El vínculo entre los dos quedó entonces rápidamente establecido. Todo esto era un vínculo netamente sexual. A Emilia la relación le significó varios logros. El primero, posponer su aburrimiento, y el otro más importante era que el italiano ya no estaba insistiendo en el cobro de la deuda. Después de todo esto, algo que no tenía Emilia era paciencia, mucho menos para sostener situaciones que no le interesaban. Con el correr de los días, y hasta se diría que con el correr de los minutos, el hombre que vivía en el cuarto trasero de su casa pasó de ser un amante a convertirse en un estorbo. Al principio todo parecía estar claro de que únicamente se verían cuando ella fuera a buscarlo y justamente cuando su marido estuviese dormido. Pero al mes, Petriel empezó a reclamarle. Dijo que quería verla con más frecuencia porque se estaba enamorando. Pero ella se negó. Sin embargo, Petriel seguía acosándola. Iba a un patio interno de la casa que tenía una ventana que daba a la cocina del restaurante y le golpeaba la puerta. Y en esos momentos Emilia sentía que lo odiaba más. La relación, sin embargo, duró unos pocos meses más. Emilia, no por compasión, sino para darse un margen, para pedirle dinero extra,
Seguía entonces visitando a Petriel y había incrementado la frecuencia de 1 a 2 veces a la semana, y si podía, incluía una tercera visita adicional, sobre todo cuando su marido se volvía especialmente obsesivo con el reencuentro del dinero o cuando exageraba su papel de extranjero sufrido y victimizado por las circunstancias. Una tarde Petriel se dio cuenta de que Emilia tenía todos los síntomas que él ya conocía en sus experiencias pasadas. Ella lo iba a abandonar. La libanesa lo miraba torcido y le explicaba que en ese momento ya no podía quedarse a hacerle compañía y que al día siguiente tendría mucho trabajo y al otro iría de compras y que por la noche su marido tenía insomnio y que en fin las posibilidades de un próximo encuentro eran mínimas. Pero el italiano resistió unos pocos días. A la semana no aguantó más. Un mediodía fue tan insistente en el golpeteo de los vidrios de la cocina, tan elocuente era la cara que asomó por la ventana, que logró que ella fuera en el acto al cuartito del fondo. Y ahí, por primera vez, dejó de lado la depresiva timidez de su conducta y la conminó a seguir adelante con la relación que habían empezado. Y en todo esto también empezó a amenazarla, diciéndole que le pediría el dinero que ellos le debían y que también le confesaría a su marido que ella estaba manteniendo una relación con él. Después de esa conversación, que no fue nada agradable para Emilia, le dijo que estaba ocupada, pero que en la madrugada pasaría a verlo nuevamente. La libanesa volvió a su cocina de inmediato y empezó a cocinar nuevamente. Mientras picaba, condimentaba y rellenaba, pensaba en las alternativas que tenía por delante. Era claro que no tenía ninguna intención de perder a su familia y mucho menos iba a dejarse extorsionar por el italiano. La decisión de terminar con él era irrevocable. Esa noche Emilia decidió dormir. No iría a la cita que habían acordado y arreglaría las cosas al día siguiente, pero no contó con que el hombre, angustiado por la espera, fuera a golpear la ventana de su habitación. Emilia se levantó de un salto, se colocó las pantuflas, se puso los anteojos y decidió buscar una cuerda de nylon que guardaba. A todo lo que da fue a la pieza del italiano y sabía que si no iba, éste despertaría a su marido y le contaría todo. Pero también sabía que si cedía el terreno, Petriel impondría condiciones y ella tendría que obedecerle o soportar las consecuencias. Se dio cuenta de que estaba en sus manos. Nunca se sabrá si ella decidió ahorcar a Petriel la noche misma en que él golpeó su ventana por última vez, o si lo había decidido la tarde anterior, cuando él amenazó con contarle la historia a su marido. Lo que sí es seguro es que cuando buscó y encontró la soga, ya había decidido el destino de Petriel. Así que fue al cuarto del fondo y entró por la puerta semiabierta. Se acercó a Petriel, que acaso por un instante tuvo la ilusión de que su amada le tendía los brazos al cuello para abrazarlo, pero lo que Emilia hizo fue estrangularlo con la cuerda de nylon. Cuando estuvo segura del crimen, acomodó el cuerpo bajo la cama y volvió a su cuarto. Era el 24 de marzo de 1973. Emilia Basile se quitó las pantuflas, se metió en la cama y se acomodó con su legítimo esposo. Con su lógica desapasionada, Emilia amaneció haciendo cálculos. Un problema estaba resuelto. Petriel jamás le contaría nada a su marido. La otra cuestión era más complicada de resolver. Había que deshacerse del cadáver. ¿Qué se podía hacer con un muerto? ¿Dónde esconderlo? ¿Dónde tirarlo? Emilia estaba completamente clara de que no podía sacar el cuerpo ni exponerlo a la calle. Cualquier persona podría darse cuenta. Además, no tenía jardín en su casa, así que no podía enterrarlo. Para ella se estaba dificultando qué hacer con el cuerpo de aquel hombre. Su esposo no se encontraba, estaría todo el día trabajando y sus hijas tampoco. Normalmente llegaban muy tarde por la noche, así que tendría todo un día para saber qué hacer con el cuerpo de José. Y es allí donde la historia se torna cada vez más escalofriante. A partir de ese momento es cuando ella decide apelar a su experiencia como carnicera. Se cuenta que ese día ella se dedicó a lo que fue separar el cuerpo de aquel hombre para luego prepararlo en sus guisos tan famosos. También tuvo muchísimo cuidado de que en ningún momento ni su esposo ni sus hijas pudiesen llegar a probar aquello. Pero también se cuenta que ella sí llegó a vender estos guisos al público. Con algo que no contaba Emilia era que el hermano de José Petriel lo andaba buscando. De hecho, ya llevaba 2 días sin saber de él.
Y lo único que se sabe sobre esto es que a los días siguientes, el hermano de José se encargó de avisarle a la policía de que su hermano había desaparecido de una manera muy misteriosa. Después de que Emilia se deshizo prácticamente de todo el cuerpo de José, una de las dos cosas con las cuales no pudo como deshacerse por completo fue de lo que fue la parte del torso de aquel cuerpo, que decidió meterlo en una caja donde normalmente iban como las manzanas, una caja de madera, y esto lo dejó en la parte de afuera de la calle. Por otro lado, lo que fue la parte de la cabeza, se cuenta que ella intentó hervirlo por muchísimo rato para tratar como de deshacerse de él, pero realmente no lo logró en aquel momento. A los días siguientes, Emilia, al haberse deshacido de todo esto, ella continuó su vida completamente normal, atendiendo a su esposo, a sus hijas, y ella creía que ya había resuelto su mayor problema, que era este hombre que ya no podría cobrarle más absolutamente nada, ni mucho menos arriesgar su matrimonio. A los 3 días siguientes, algunos vecinos se empezaron a dar cuenta del mal olor que emanaba del basurero. Allí pues decidieron observar un poco más todo esto y se dieron cuenta que el olor se desprendía prácticamente de una caja donde se guardaban manzanas. Una vecina le dijo a su hija lo que estaba pensando y la hija, sin dudarlo, decidió llamar a las autoridades para que inspeccionaran ese lugar. Una de las cosas también muy importantes de todo este caso es que las personas que se encargaban de recoger la basura nunca recogían cosas que pesaran mucho, y de hecho esa parte del cuerpo que estaba allí pesaba bastante. Una vez que la policía estuvo enterado de la situación, se llegó hasta el lugar y decidieron inspeccionarlo. Allí encontraron el dorso y evidentemente empezaron una búsqueda, una investigación, y también recordaron que unos días antes una persona también había puesto una denuncia de que su hermano había desaparecido. Todo esto empezó a encajar poco a poco, pero no sospechaban de que una mujer adulta sería capaz de hacer todo eso. Entonces la policía luego empezó a inspeccionar las casas vecinas, pero no encontraban nada hasta que llegaron a la casa de Emilia. Una vez que estuvieron en la casa de aquella señora, empezaron a inspeccionar las habitaciones, los baños, todo lo que estaba a su alcance, pero no encontraban nada, hasta que llegaron a la parte de la cocina y luego empezaron a revisar todo esto y se encontraron con un bulto envuelto como en papel de madera, y esto era redondo. Evidentemente, cuando las autoridades desenvolvieron todo esto, se dieron cuenta de qué se trataba y quedaron completamente horrorizados. Seguidamente detuvieron a Emilia Basil, pero ella de inmediato negó todos los hechos. Pero una vez que fue avanzando el interrogatorio, esta mujer se fue quebrando cada vez más. Todas las pruebas la apuntaban a que ella podría haber sido la responsable o alguien que estuviera viviendo en aquella casa. Evidentemente, Emilia también tenía un abogado y este abogado le dijo que ella simplemente tenía que negar todo y que él se encargaría de defenderla. Entonces fue así como ella más adelante cambió la versión de sus hechos y llegó a decir que aquel hombre la había estado tratando de estrangular y que ella simplemente había intentado defenderse. Evidentemente las pruebas fueron tan contundentes que no hubo manera en que ella pudiera defenderse, en que las cosas pudiesen cambiar a su favor. Y fue así como la fiscalía pidió 16 años para la acusada y el juez la sentenció. Sin embargo, entró en escena un nuevo abogado de Basil de nombre Pietro Bianchi, quien pidió la nulidad del fallo y este lo logró. El proceso pasó al juzgado de Jorge Sandro y fue así como la condenaron a tan solo 10 años de prisión por homicidio simple. Pero para noviembre de 1979, cumplido tan solo 6 años de su condena, decidieron darle libertad condicional. Aparentemente esta mujer nunca se arrepintió de lo que había hecho, ni mucho menos del daño que posiblemente también le había causado a su esposo y a sus hijos. Con relación a este caso, muchísimo se habla de qué fue el paradero de su esposo y de sus hijas. Algunas personas dicen que ellos continuaron con su vida normal, otros dicen que las hijas, evidentemente después de todo lo que sucedió con su madre, no estuvieron nada bien psicológicamente y el esposo también se perdió en lo que fue el alcohol. Realmente en este punto no puedo asegurarles qué fue con el destino de estas personas, ni mucho menos con el de Emilia Basil. Y también se habló muchísimo de este caso en que Emilia Basil había sido más bien una mujer acosada, abusada por aquel hombre, abusando también más que nada de su posición, sabiendo de que esta familia le debía dinero a él. Entonces simplemente ella se vio envuelta en toda esta situación. Pero como pudieron escuchar, en otras fuentes se habla de que ella también se quiso involucrar en todo esto. No lo pensó 2 veces y pensó que al zafarse económicamente de toda la situación podía hacerlo de una manera enredando a este hombre, pero las cosas se salieron realmente de control.
Lo que sí queda claro en todo esto es que el nombre de Emilia Basile pasó a la historia como una de las mujeres más peligrosas, una de las mujeres más mencionadas en Argentina por todo lo que hizo. De hecho, se llegó a decir que en el proceso de lo que fue el juicio de Emilia, ella no mostró ningún tipo de remordimiento, de querer llorar, de sentirse desolada o como una mujer víctima. En ningún momento se mostró como una mujer débil. Y bueno amigos, estos son todos los detalles del caso del día de hoy. Como les comenté, hay una serie que se ha realizado inspirada en esta mujer, como también un libro. Así que les voy a dejar los links acá abajo por si desean ver esa serie o leer el libro, lo que más les parezca interesante. Y bueno, antes de despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme, estar en un mayor contacto conmigo. Y les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón. Y no olviden de activar también la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.